En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda lectura la vamos a hacer en Números, pero esta vez va a ser en el capítulo 11, versículos del 10 al 15. ¿Sí? Esto aquí, del 10 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Porque no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque clama a mí diciendo, danos carne para comer, para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, nuestro anhelo, Señor, en esta mañana es atender a tu voz, Señor. Es escucharte, Señor, hablarnos a través de tu santa palabra, para que nosotros entendamos cómo nosotros, como tu pueblo, en tiempos antiguos y en tiempos modernos, a veces, Señor, somos una carga para nuestros líderes, para aquellas personas que tú has colocado sobre tu pueblo para guiarlos por los pastos, Señor, que tú has establecido para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender la magnitud, Señor, de la enseñanza de esta mañana, para glorificar tu santo nombre y para honrar, Señor, a quien merece la honra. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar del libro de Números. Me voy a permitir dejar de compartir un momento la pantalla y vamos a hablar un poco del libro de Números. Números es el cuarto libro de la Biblia. Es un libro que se llama así porque tiene dos censos del pueblo de Israel en el capítulo 1 y capítulo 26. Lo interesante de este libro en el hebreo es que es Bemidbar, ¿no? En el desierto. Es el nombre que tiene en el libro hebreo. Pero este libro de Números a veces se nos hace pesado de leer porque vemos muchas genealogías, muchas familias, pero que sepáis que es muy importante porque en todo el medio del pueblo estaba el Señor, en todo el medio, en el centro de todo el pueblo estaba el Señor, y después a la única tribu a la cual no se le dio tierra, se le dio a Dios como posesión, y esto era a la tribu de los levitas. Entonces, el pueblo estaba alistado, ¿sí?, como un ejército alrededor del tabernáculo, del campamento. Estaba todo alrededor, y alrededor del tabernáculo estaba el pueblo de los levitas, para recogerlo cuando tenían que moverse, para efectuar el culto y para que los otros no murieran por causa de tocar las cosas sagradas. De ahí lo sagrado de la función sacerdotal en aquel momento. Pero no solo eso, en Números encontramos otras narrativas, encontramos las narrativas de el capítulo de, bueno, la de Balaam, el burro de Balaam, el burro que habló. Encontramos también la ley acerca de los nazoreos,
Y también encontramos en el capítulo 4, encontramos lo que podríamos denominar la edad en la que comienza el ministerio para el servicio del tabernáculo, que era entre los 30 y 50 años. Esto está en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Está hablando de los coatitas que se encargaban de llevar los utensilios, en este caso los coatitas, pero era para todo el pueblo levita, ¿no? El ministerio. De hecho, cuando vemos a Jesús y a Juan, comenzaron el ministerio a los 30 y Jesús es bautizado para poder comenzar el ministerio. Y Juan le dice que cómo es posible, y él dice, es necesario que se cumpla toda la ley. Pues la ley de la que se está refiriendo Jesucristo era precisamente esta, ¿sí? Para iniciar el ministerio, y justo precisamente comienza el ministerio del Señor. Bien, pero lo que nos interesa ahora es el capítulo 14, ¿sí? Vemos que en la clasificación, en la clasificación del número lo vamos a ver del 1 al 10 está la permanencia en el Sinaí. Del capítulo 10, versículo 11 al 21:35, está la larga marcha hacia Moab. Y del 22:1 al 36:13 se encuentra ya en la llanura de Moab. En la primera parte han pasado 2 años desde que salieron de Egipto y ya están ahí. Y Dios delante de ellos, en la columna, como lo podemos leer si hemos estado en contacto con el libro Los Números, lo podríamos leer viendo que Dios estaba en la columna de fuego durante la noche y de humo durante el día, en medio de la congregación. Pero pasa que el pueblo está a 2 años y está cansado, está aburrido, está murmurando contra el Señor. Entonces, aquí este libro, en definitiva, pone en relieve la personalidad de Moisés. Pone en relieve la personalidad de Moisés, la obra asumida desde el principio por el gran libertador y legislador de este pueblo, de Israel, que es la iglesia del Antiguo Testamento. A esta labor de libertador y de jurista le da Dios la labor de guiar, organizar al pueblo al pueblo de Dios durante esta peregrinación. Ha podido ser corta, ha podido ser corta, hay que decirlo, pero por la rebeldía de este pueblo duró 40 años. Pudieron haber sido 1 año más, pero duró 40 años, precisamente como vamos a ver a continuación la razón del por qué. Y en todo caso, como muestra el capítulo 14, Moisés actuó siempre con total fidelidad a Dios y motivado por el amor de su pueblo, como dice el capítulo 14, versículos del 13 a 19, que voy a leer. Dice así, voy a compartir la pantalla en el capítulo del 14 al 19. Un segundo. 14 del 13 al 19, perfecto. Bien. Un segundo, por favor. Un segundo que tengo problema técnico. Ahora sí. Dice el capítulo 14, del versículo 13 en adelante,
Dice, pero Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Jehová, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si los destruyes a este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra de que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor tal y como tú lo has declarado diciendo. El Señor Jehová es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dice que hasta 10 veces le perdonó. Y esto es una muestra de que Dios es misericordioso, no solamente con ellos, sino ha sido misericordioso incluso con nosotros. Nosotros somos ese pueblo. No es que el pueblo de Israel era el pueblo de Israel y nosotros somos otra cosa. Nosotros, la iglesia del Señor, es el pueblo de Dios. Siempre ha sido así. Nunca ha dejado de ser. Y debemos tenerlo muy en cuenta siempre. Entonces, muchas veces Moisés se sintió extenuado, abrumado por la dura carga, como él mismo lo ha dicho, ¿no? Que yo no los he parido, no los he dado a luz, no sé de dónde sacar tanta carne para darles de comer. Y se ve reflejado, ¿no? Porque Moisés tenía una carga moral. El pueblo en el capítulo 11, versículos del 10 al 15 dice, Moisés oyó llorar al pueblo y se empezaron a quejar. Y Moisés viene y le reclama a Dios, le dice, Señor, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Hermanos, Moisés estaba anhelando que viniese Cristo para poder llevar sobre sí este pueblo rebelde, para llevar sobre sí nuestras angustias, nuestras cargas, nuestras quejas, porque tenemos como el pueblo de Israel, tenemos quejas contra nuestros líderes muchas veces. Hasta los mismos hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, le trataron de manso, más que todos los hombres, y murmuraron contra él. En el versículo 12:1 dice así, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor, Jehová, oyó que Moisés era como hombre humilde más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Oyó la murmuración de ellos. Pero el Señor, Jehová, salió en defensa de Moisés. Moisés estaba extenuado, tenía un agotamiento físico y moral por la carga que representaba este pueblo tan grande. Y nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta también, a modo de enseñanza, de que esto que se refleja en el libro de Números también lo tenemos en nuestras congregaciones. Muchas veces nos murmuramos contra aquellas personas que Dios ha colocado como príncipes de su pueblo. Más de una vez hemos dicho cosas, puede que haya sido con cualquier intención, pero la hemos dicho acerca de nuestros pastores.
Pero así como Jehová defendió a Moisés, así defenderá a aquel hombre humilde que está al servicio del pueblo de Dios. Jehová salió en defensa de Moisés. Versículo 12:6. Dice así: oigan mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar con contra mi siervo, contra Moisés? Y Dios estaba enojado con el pueblo, precisamente por esas murmuraciones. Y justo con murmuraciones de los más allegados, hermanos y hermanas, en el caso de Aarón y María. Y aunque ellos murmuraron, Moisés no era rencoroso. Aquí vemos la labor del pastor, del guía, ¿sí? Como habíamos dicho que en Números 4, para iniciar el ministerio tenía que ser a partir de los 30, entre los 30 y los 50 años. En la época de David, cuando había mucho trabajo, comenzaban a los 20 años. Pero son 5 años de preparación. Esto nos deja dos enseñanzas. La primera, que antes de enseñar tienes que aprender, ¿sí? Y antes de guiar, y antes de mandar tienes que guiar, ¿sí? Esto lo vemos en nuestros pastores. Lo digo por Patricio, lo digo por Víctor, en nuestra congregación. Somos una congregación con la que Dios nos ha bendecido con nuestros pastores. Y debemos darle gloria al Señor por ello. Y fijaos en esto. Moisés no era rencoroso e intercede nuevamente por ellos ante el Señor y les dice lo siguiente, versículo 9 del capítulo 12. Dice, y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, María, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia María, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerta, que cuando sale del vientre de su madre su carne ya está medio consumida. Y Moisés clamó al Señor y dijo, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Pero el Señor le respondió a Moisés, si su padre lo hubiese escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. María fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que María volvió. Esto está en el capítulo 12, del 9 al 15. Vemos aquí que Moisés intercede por sus hermanos, pero sus hermanos reconocen que habían murmurado. Y como dice que el Señor, aquí lo dice en el capítulo 14, no dará por inocente al culpable, María tuvo que haber pagado por su pecado, pero Moisés intercedió por ellos y solamente estuvo 7 días apartada, pero luego fue reintegrada a la congregación. Esto es como la disciplina en la iglesia. Esto es saludable para la iglesia, la disciplina de la congregación. Aún así, a pesar del pueblo contumaz, del pueblo cabezadura, aún así Moisés no cesó en su empresa que Dios le había dado. Siguió velando día a día por Israel, aun cuando vio llegar el momento de su partida al Señor.
tomó las precauciones que se tenían que tomar para que le sucediera a Josué y pudiese completar la tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida como posesión de ella. Hermanos, nosotros podemos sacar varias conclusiones con relación a este tema de números. Podemos ver la misericordia de Dios una y otra vez, que le tentaron hasta 10 veces en 2 años. Imagínate los otros 40. En 2 años fueron tentados. El Señor dijo, ninguno, voy a tomar su palabra, ninguno de los que están aquí va a ver esa tierra, pero aquellos hijos de ellos, de 20 años hacia abajo, a los cuales vosotros lo disteis por presa, ellos sí entrarán. Nuestras acciones tienen consecuencias y Dios es misericordioso. Y tengamos en cuenta que nuestros pastores oran por nosotros y nos soportan. Yo os aseguro que nos aman y se preocupan por nosotros. Yo os aseguro que si son pastores mansos como Moisés, que se preocupan por el pueblo, de guiarlos a través del camino por el cual estamos continuando en esta vida como peregrinos, hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que el Señor venga. Si son hombres humildes, que alaban y glorifican a su Dios, nosotros debemos honrarles. No son neófitos, son hombres de Dios preparados para guiar al pueblo de Dios. Ya Patricio lo dijo una vez, si yo hablase aquí lo que no es la palabra del Señor, echadme. Y esto honra a los hijos de Dios y a los ministros que Dios ha colocado sobre nosotros. Nosotros somos este pueblo, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta de la bendición que tenemos de estar en esta congregación. No nos damos cuenta porque damos por sentado que Dios es misericordioso y que merecemos misericordia. Pero cuando una misericordia se merece, ya no es misericordia. La misericordia es una gracia, es un don, un regalo que Dios da porque le place. Y no la merecemos. Por eso es que se llama misericordia. Y debemos constantemente pedirle a Dios que nos ayude a atacar ese problema con el que se inician los problemas dentro de las congregaciones. Y todo comienza por las murmuraciones. Esto lo vimos aquí. También vimos que quisieron ponerse en el lugar de Moisés, pero Dios intercedió y salió en defensa de Moisés. Y no dudemos que Dios saldrá en defensa de aquellos a los cuales su nombre está siendo pisoteado. Ya sea pastor o ya sea hermano, No nos olvidemos que Moisés hablaba cara a cara, el pueblo no. Y nosotros en Cristo Jesús hablamos cara a cara con el Señor. Y si bien tenemos ese beneficio que tenía Moisés, no nos es permitido mancillar la cabeza que Dios ha colocado sobre su iglesia. Debemos honrar a quien Dios ha dado honra también. En conclusión, Moisés está en contraste con la figura de Moisés está en contraste con la de los israelitas, que está escrita de manera negativa. Lo podéis ver en todo el libro. Moisés ahora se goza de darle esa carga a Cristo Jesús. Es una carga muy pesada. Y nosotros debemos descansar en Cristo cuando tenemos este tipo de cargas. Imaginaos, ¿sabéis que Moisés, a pesar de toda la carga, de todo, él era humilde y él mismo por causa del pueblo y por sí mismo, al final no entró a la tierra, no puso un solo pie, lo vio de lejos? Porque Dios no da por inocente al culpable. Y si bien no perdió la salvación, se perdió de una gran bendición.
Pero la tierra prometida no era aquella después del Jordán. La tierra prometida es Cristo mismo, es la eternidad, es la nueva Jerusalén, y nosotros estamos camino a ella. Debemos considerar, amados hermanos, que aunque de Egipto salió toda clase de gentes, como dice Éxodo 12, 38, y tenían un propósito en común, ¿no? Los mismos intereses, un destino común, pero de vista, ¿no? Lejano, estaba de vista, pero era lejano por el duro corazón. Y muchas veces prefirieron volver a la esclavitud, como dice en la lectura al principio. Pensaban volver, hagámonos jefes, nombremos capitanes para que nos dirijan de nuevo a la esclavitud. Allá cuando éramos esclavos y comíamos pan y teníamos unas ollas de carne, vámonos a la esclavitud de Egipto. ¿Ah? El camino de Dios no es fácil. Y puede que se nos haga mucho más largo y caminemos 40 años por el desierto precisamente por nuestra terquedad. Aceptemos la misericordia de Dios porque Dios está ahí. Como estaba leyendo con mi esposa el otro día que hablaba acerca de el Señor está cerca. Cuando dice ese texto en el Nuevo Testamento no está hablando de cerca de su venida, está cerca, al lado nuestro, a nuestro alrededor, está aquí, en este momento. Está en la nube de humo y de fuego. Está en la persona del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Así que no murmuremos porque Él está ahí. No desobedezcamos a Dios porque Él está ahí. Glorifiquémosle por las provisiones que nos da día a día en medio de nuestra peregrinación. Porque Él está allí. Lo dice el Señor, no te dejaré huérfano, no te desampararé, estaré contigo todos los días. Pero aquella libertad a la cual Moisés llevaba al pueblo es la libertad a la cual estamos nosotros llamados. Una libertad que conlleva una nueva responsabilidad y buenas tomas de decisiones, las cuales nos pueden llevar a bendiciones o a desventuras, en la manera como tomemos nosotros las decisiones conforme a la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Y a pesar de provocar tantas veces al Señor, cuantas veces le hemos provocado, Dios nunca va a dejar de manifestársenos compasivo y perdonador. Y como nuestros pastores, vemos que Dios habla con ellos y con nosotros cara a cara. Versículo 12:8 de Números. Intercediendo a favor del pueblo. Cuando también ruega, y como nosotros también rogamos, que perdone a los culpables. Esto lo vemos en el capítulo 11, versículo del 2, en el 12, en el 13, en el 14, 13 al 19, en el 21, 7. Moisés, como líder del pueblo de Dios, intercediendo por el pueblo constantemente. Y Dios escucha a su pueblo, te escucha a ti, me escucha a mí, cuando nosotros intercedemos por otros hermanos, porque para la gloria del Señor tenemos acceso directo al trono de la gracia.